Bien, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Ya sabes, encantada de tenerte por aquí conmigo el día de hoy, con todas las ganas de querer aprender. He visto que este tema les genera mucho interés, así que tengo información, pero no tienes idea, está increíble. Recuerda, por favor, hola corazón, hola, ¿cómo están? Recuerda, por favor, si no tienes dónde apuntar, corre a traer tu papel, corre a traer tu lápiz, porque la información que te vas a llevar el día de hoy tienes que registrarla. Bien, entonces vamos conociéndonos por el WhatsApp. Yo vi que teníamos profesionales, familiares, cuidadores de diferentes lugares. Bien, entonces en el chat, cuéntame, ¿desde dónde te conectas? Te leo el comentario, te leo en los comentarios. Natalia, bienvenida desde Argentina. ¿Quién más tenemos por allí? Veo, por allí he visto nombres conocidos. Escarlato desde Argentina, Marta desde Argentina. ¿Quiénes más tenemos por allí? A ver, cuéntenme. Vamos aceptando por allí también a sus compañeros que se están conectando. ¡Ajá! Yela se conecta desde Venezuela, excelente. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Encantado de que nos acompañes el día de hoy. Sandra, aquí más tenemos a Noelia desde Córdoba, excelente. Qué precioso en realidad poder desde Argentina, Julieta, excelente. Qué precioso en realidad que la virtualidad nos dé estas oportunidades, que la virtualidad nos permita conectar, que hoy en día existan diferentes formas en las que tú y yo podemos irnos conociendo, pero sobre todo podemos aprender el uno del otro. Bien, por allí siguen escribiendo Joana desde Venezuela, Claudia desde Argentina, excelente, muy bien. Sé que en este chat hay personas de diferentes lugares, de diferentes países, y estoy segura que toda la información que te vas a llevar el día de hoy te va a encantar. Bien, me gustaría también saber, ya sé, ya te conozco, ya sé desde dónde te conectas. Ahora me gustaría saber a ver, ¿qué expectativas tienes para el día de hoy? Cuéntame en el chat, te leo, anda escribiendo por allí. ¿Qué esperas del día de hoy? Cuando leíste después el anuncio, ¿qué tenías en mente con respecto al taller? ¿Qué te motivó a inscribirte? ¿Qué esperas aprender el día de hoy? Cuéntame. Vamos a ver, porque yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para cumplir, para que te puedas llevar todo el aprendizaje. Así que te voy leyendo en el chat. Cuéntame, Marcelo, ¿qué esperas del día de hoy? Cuéntame, Claudia, cuéntame, Joana, Priscila, Natalia, Noelia, Yela, Marta. Ajá. Veo caritas nuevas también por aquí, me encanta. Me encanta también cómo esta comunidad va creciendo. Cómo es que tal vez iniciamos un grupo pequeño y poquito a poquito se van sumando también de otros países. Qué precioso, en serio. Ujú. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde te conectas? Cuéntame. ¿Y qué esperas del día de hoy? ¿Qué esperas aprender el día de hoy? ¿Qué esperas llevarte el día de hoy? Ajá, Lucy, bienvenida. Ajá, Patricia nos cuenta. Conocer técnicas de autorregulación. ¿Para qué? Para el abordaje de conductas desafiantes. Muy bien. Marcelo, esta noche tal vez aprender algunas estrategias para implementarlas. Natalia, trabajo con niños con autismo en proceso de inclusión, con desafíos en la conducta. Necesito herramientas para afrontarlo. Y estoy segura que muchos de los aquí presentes conectan e incluso empatizan con este pensamiento. Natalia, aprender estrategias para abordar las conductas desafiantes. Ale, bienvenida, saludos desde Argentina. Escarlato, conocer estrategias para trabajar con mis pacientitos. Muy bien, muy bien. Entonces te aseguro que hoy estás en el lugar correcto. Bien, diciéndole siempre que sí a la educación y con todas las ganas de querer aprender. Yo sí te pido tres cositas. Toma nota, presta mucha atención y vamos a apartar solamente por este espacio desde 7 de la noche hasta 8 de la noche. Vamos a apartar
todo dispositivo móvil que nos pueda distraer, ¿ok? En este momento, tú y yo tenemos una cita. Así que como tal, en la cita que tenemos que hacer, presta la atención a la otra parte. Bien, vamos a tener diferentes momentos para irnos conociendo mejor, para ir conversando un poquito más y en el transcurso de este taller tan precioso, yo te voy a ir preguntando por ahí algunas cosas y tú me las vas a ir respondiendo por chat. Bien, continuamos. Entonces, bienvenida, bienvenido al taller Comprendiendo y Gestionando Conductas Desafiantes. Pero yo quiero iniciar con la siguiente pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué este taller? ¿Por qué es que se creó esta temática? De tantas en realidad que existían, ¿por qué se escogió este tema en particular? Bien, y te lo voy a contar a continuación. Acá. Para ello, yo me voy a basar en la historia de Patrick Freeman, ¿ok? Y su historia del auto. No sé si tal vez alguno de los aquí presentes la han escuchado, y si no es el caso, con mucho gusto el día de hoy te la traigo. Bien, entonces, presta mucha atención. ¿Qué pasa? Imagínate tú de que tienes que ingresar al trabajo. Bien, estás apurado, estás con la hora, tomas tu taxi y en medio del tráfico, en medio del camino, de pronto te das cuenta que no logras avanzar más. ¿Qué sucede? Adelante tuyo, adelante del taxi donde tú te estás movilizando, hay un carro que está estacionado, como lo ves ahí en la pantalla. No se mueve. Los demás carros siguen pasando. Tú estás atrás de ese carro y ese carro no se mueve. Esperas un minuto, cambia el semáforo, amarillo, rojo, esperas de nuevo, verde y no avanza el carro. Tú ya te empiezas a desesperar porque tienes que ir a tu trabajo, porque tienes que cumplir con otras actividades. Bien, ya te empiezas a agotar y empiezas a perder la paciencia. Te bajas del carro para acercarte a la otra persona. Bien, te quieres acercar a la otra persona porque quieres tal vez reclamarle, porque tal vez te sientes muy fastidiado, muy fastidiada y con esa incomodidad vas a tal vez aproximarte a la otra persona. Pero ¿qué sucede? En el carro, ¿quién lo está conduciendo? Es una mujer, ¿bien? Y te sorprendes con la escena que encuentras. ¿Qué crees que pasa? Al acercarte al carro y ver por la ventana, te das cuenta que el rostro de la mujer está totalmente desencajado, que la mujer está incluso hasta un tanto pálida, ¿bien? Y está mirando no hacia adelante, está mirando hacia atrás, porque en el asiento de atrás está su bebé, quien aparentemente se está asfixiando con un juguetito, porque tiene una coloración un tanto azul. Bien, entonces, de lo que tú venías molesto, dispuesto a tal vez reclamarle, tal vez hablarle en un tono fuerte, al observar esta escena, sientes compasión, sientes ganas de querer ayudar a esa madre, sientes ganas de querer ayudar a ese bebé. Bien, entonces, ¿qué tenemos por aquí? Esta historia en realidad yo la tomo de Patrick Freeman, que él nos habla mucho acerca de la compasión, acerca de qué tanto puede ser diferente si nosotros nos detenemos a observar una conducta, como en el caso del carro. Bien, teníamos a una mamá que sí estaba deteniendo el tráfico, es cierto, no estaba avanzando, pero era porque estaba preocupada y no sabía qué hacer con su bebé que se estaba asfixiando aparentemente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué nos dice Patrick? Que cuando nosotros cambiamos la perspectiva de cómo vemos las cosas, nuestra respuesta también puede ser distinta. O cuéntame tú en el chat, aún así, ¿le reclamarías a esa mamá después de conocer la escena? Después de darte cuenta que la mamá no lo está haciendo a propósito, sino que más bien se está enfrentando a una situación bastante complicada,
con su bebé. Dime en el chat, ¿sí o no? ¿Tú aún así le reclamarías? Si le reclamarías, dime sí. Si no le reclamarías, dime que no. No. Ajá, no. Definitivamente, yo tampoco lo haría. Al contrario, ¿qué haría? Ayudarla. Esa persona me necesita. Y haría todo mi mejor esfuerzo para proteger. ¿Bien? Porque de eso se trata. Es mucho de cómo vemos las cosas, desde qué perspectiva empezamos o enfocamos la situación para que de acuerdo a ello nosotros demos una respuesta. Porque hay algo que quiero que te quede claro el día de hoy. Toda conducta tiene una causa. Bien, independientemente de si la conducta por allí es favorable o no es favorable, toda conducta tiene una causa. Entonces, esto es uno de los relatos que lo tomo de ejemplo por parte de Patrick, bien, pero eso es tan solo uno de los relatos en los que él en sus diferentes ponencias pone de ejemplo la importancia de ser compasivos con los demás, de ser compasivos con los niños, bien. Entonces, ¿qué nos relata Patrick con su historia del auto? Habla acerca de una visión circunstancial. ¿Por qué? ¿Qué nos dice Patrick? Que nuestras conductas van a depender mucho del entorno, de la circunstancia en la que nos encontremos. Bien, y el que pretende eliminar esa visión de la culpa, esa visión de culpa que tal vez hubiera hecho que tú vayas de frente muy molesto, muy molesta, ir a reclamar, señora, ¿por qué no avanza? ¿Ah? Entonces, ¿qué te enseña Patrick? Te enseña de que aprendamos a tener una visión más general, bien, ir más a la causa, más que ir de frente a culpabilizar. Porque ¿qué sucede? Si nosotros solamente nos limitamos a culpabilizar, estaríamos solamente viendo la parte de arriba del suceso. Bien, entonces, ¿qué te indica? Que tengas una perspectiva de empatía y compasión. Bien, qué bonito, qué diferente es cuando nos tomamos el tiempo para ver desde este punto, desde un punto distinto, las cosas, desde la calma, desde la observación, desde incluso la curiosidad, pero sobre todo desde el deseo de querer apoyar. Bien, porque yo estoy segura, como tú lo habías dicho, que ninguno de los aquí presentes, y estoy segura que si tú mañana más tarde le relatas esta historia y dile, esta historia le pertenece a Patrick Freeman, ¿no? Si le relatas esta historia, estoy segura que la respuesta también va a ser la misma. Que todas las personas con las que tú hables te dirán, no, yo no iría a alzarle la voz a esa persona, yo la ayudaría, yo haría algo al respecto. Bien, entonces, ¿qué nos dice también Freeman? Que las conductas pueden ser modificadas, ¿ok? Acorde a cómo nosotros vamos respondiendo. Ajá, mira qué interesante se pone esto. Bien. ¿Y por qué te traigo esta historia? ¿Por qué te traigo este cuento por ahí tan interesante? Porque siento que marcaríamos mucho la diferencia si así como tenemos la respuesta o tendríamos esa respuesta en ese momento, con esa madre, con ese bebé, con esa escena, si nosotros aprendemos también a mirar a los niños, porque en este caso estamos hablando de niños, si nosotros aprendemos a mirar esa conducta tal vez de grito, de llanto, de repente de levantar la mano, desde una mirada más compasiva, más empática, y nos centráramos en identificar qué es aquello que ha ocasionado que esa conducta se haya detonado, estoy segura que podríamos marcar mucho la diferencia, tanto como profesionales, tanto como cuidadores. Bien, entonces, qué interesante, qué bonito. Ahora, Patrick, ¿de dónde saca su teoría? Ajá, la saca de Edward, que ¿qué nos menciona? Edward menciona esta frase que a mí me encantó y por eso te la traje el día de hoy. No existe tal cosa como un niño malo. Bien, qué bonito. ¿Qué te parece esa frase? ¿Te gusta? Cuéntame. Sí, no. Comparte la opinión con el autor. Cuéntame, comparte la opinión con Edward. No existe tal cosa como un niño malo. Porque ¿qué sucede? ¿Qué nos comentan?
que las acciones, las conductas son consecuencia de diferentes momentos. Ajá, Escarlato, Julieta, totalmente de acuerdo. Y yo también coincido con este pensamiento. No existe tal cosa como un niño malo, sino que tal vez son las circunstancias, sino que tal vez existe alguna causa, algo que esté produciendo, que esté generando que se tengan esas respuestas a nivel conductual. Ajá, Natalia, son respuestas al contexto. Muy bien, excelente. Ahora, ¿de qué nos habla Edward? Edward es el que inició con toda esa teoría, con toda esta filosofía. Él incluso creó una escuela, ¿ok? Ciudad de Chicos, donde él aborda mucho el enfoque compasivo, ¿bien? Porque él sabe que si nosotros miramos a los demás con un enfoque más compasivo, más empático, las conductas de nuestros niños, las personas en general pueden prosperar, van a tener mayor oportunidad de desarrollar su máximo potencial. ¿Te das cuenta que todo lo que podemos lograr con algo tan pequeñito como detenernos a observar y ver las cosas de otro punto? Bien, qué lindo. A mí la verdad es que esta historia me encanta mucho la forma en cómo piensan estos dos personajes, su filosofía. Incluso te invito a que tú investigues un poquito más acerca de ellos porque el trabajo que ellos realizan, es muy interesante, es muy bonito, ¿no? Incluso hay una charla de YouTube que tú puedes encontrar de Patrick. Está en inglés, se puede subtitular. Bien, entonces, tomando en cuenta ello, vamos más a nuestro tema, vamos más a lo que hemos venido el día de hoy. Y yo te pregunto, ¿qué es una conducta? Te lo voy a responder en la siguiente imagen. Y por ahí viene el adelanto que te había enviado en WhatsApp, ¿no? ¿Qué es una conducta? Cuando hablamos de una conducta, yo quiero que tú tomes en cuenta la teoría del iceberg. ¿Qué te dice esa teoría? Que la conducta, ¿ok? Es aquello que está arriba, en la punta del iceberg. Porque el iceberg, acá está la superficie del agua, la punta, desde la superficie hasta la punta, son todas las conductas que nosotros observamos de una persona. Si camina, si sonríe, si tal vez toma un lápiz, si lo tira el lápiz, si te golpea con el lápiz, tanto conductas favorables como no favorables. Bien, entonces, en la mitad de arriba tenemos todo aquello que podemos observar. ¿A qué nos referimos con esto? Conductas observables. Y en la parte de abajo está aquello que no podemos observar. ¿Y qué será aquello que no podemos observar? Todas las causas que están generando esas conductas. Bien, te lo relato un poquito más y te traigo, más claro. Esta imagen la tomé de guía infantil y me parece una excelente referencia. Bien, entonces, cuando hablamos de unas conductas inapropiadas, yo uso más el término desafío, reto, desafío, porque también depende mucho de cómo tú ves las cosas, qué términos usas con ciertas situaciones. Te aseguro de que cambia la perspectiva mucho, incluso de tu forma de actuar. Bien, entonces, acá está con ese término, pero yo más le llamo conductas desafiantes porque siento que son retos. Bien, entonces, ¿qué pasa en las conductas desafiantes de los niños? Podemos encontrar que en la parte de arriba, la punta del iceberg, podemos encontrar que pegan, que por allí dicen algunas frases no tan adecuadas, que por allí hay rabietas. Bien, entre otras tantas conductas que podemos encontrar. Tal vez morder, tal vez tocar alguna parte inapropiada de un compañero, probablemente por allí pellizcar, patear. Bien, entonces, ¿qué más poder...? ¡Ay! Se movió. Ya, listo, me asusté, perdón, se me movió algo por acá. Listo, entonces, ¿qué podemos encontrar como aquellas causas, ok, de estas conductas? Vamos a encontrar que tal vez te estamos pidiendo algo que no es acorde a su edad cronológica de nuestro menor. Que también podemos encontrar que están buscando conexión. En el caso del autismo podemos encontrar que probablemente por allí tengamos alguna necesidad a nivel sensorial, que probablemente
por allí hay algún ruido, algún estímulo que esté haciendo que esta persona accione de esa manera. ¿Qué más podemos encontrar? Dificultades en la comunicación. Si no tiene tal vez el recurso para comunicar lo que está sintiendo, su necesidad, su deseo o incluso su disgusto de manera acorde al contexto, lo va a expresar de otras formas. Bien, entonces toma mucho en cuenta cuando vayas a trabajar. Claro, puede darse agresiones físicas tanto a sus pares como a los adultos. Así es, así es. Bien, entonces, cuando hablamos de conducta, para definir un poco más este concepto y tenerlo más claro, ¿qué es una conducta? Sencillo, se refiere a cualquier acción o reacción observable que un ser humano muestra en respuesta a su entorno. Bien, cuando hablamos de entorno nos referimos a las diferentes circunstancias, diferentes estímulos que pueden generar una respuesta. Entonces, acuérdate, cuando hablamos de conducta hablamos de a todo aquello que es observable. Bien, que tiene diferentes causas. Acá hay un gráfico que a mí me gusta mucho, que cuando yo conocí por primera vez este gráfico, a mí me abrió mucho, me hizo entender muchas cosas, me abrió mucho la mente, me hizo ver más allá. Y este cuadro, por ejemplo, se trabaja mucho en el análisis de la conducta. Se divide en tres, no sé si en algún momento se los comenté, tal vez en talleres anteriores, pero hablamos de un antecedente, de una conducta y de una consecuencia. Ajá, análisis funcional de la conducta, exacto. Pero es una herramienta valiosa. Apunta, análisis funcional de la conducta. Tienes que investigar acerca de ello. Inclúyelo dentro de tus formatos de intervención. ¿Qué nos menciona el análisis funcional de la conducta? Bien, que toda conducta observable tiene una causa. Bien, hay algo que sucedió antes, ya sea de manera inmediata o tal vez mucho más temprano, que hizo que esta persona, en este caso un niño, tenga esa respuesta. Pero también hay una respuesta, ¿ok? Hay una consecuencia. Y depende mucho de esta consecuencia que esa conducta permanezca durante el tiempo o que se logre eliminar. ¿A qué no me refiero? Que a veces, sin mala intención, nosotros como adultos, nosotros incluso como profesionales, en algún momento, sin querer queriendo, como diría el chavo, hemos reforzado algún tipo de conducta, ¿no? Porque a veces esa respuesta puede ocasionar que esta conducta siga apareciendo. Porque tal vez si el pequeñito ve que frente a un grito, frente a expresar llanto, frente a expresar tal vez el hecho de tirar algún objeto contra el piso, contra la pared, el pequeñito observa de que obtiene alguna respuesta que tal vez él desea, ¿ok? Va a aprender erróneamente que por ahí así se piden las cosas, ¿no? Entonces, si obtiene aquello que desea, por ahí puede que aprenda erróneamente. Y no porque tenga la intención, no estoy diciendo que sea con mala intención, no porque el pequeño y la menor tenga la intención de, ¿ok? Sino que es naturaleza humana. Si tengo una respuesta al hacer cierta acción, ok, lo voy a seguir haciendo. Y eso es otro ejemplo que yo te puedo dar con el tema del trabajo, ¿no? Nosotros vamos trabajando, tú vas a tu lugar de trabajo, porque también sabes que al final del mes hay una recompensa, que en este caso vendría a ser una recompensa monetaria, entre otros bonos que tal vez se puedan manejar donde tú trabajas. Bien, entonces ves, somos seres conductuales y hay que detenernos mucho, hay que tomarnos el tiempo para investigar sobre el análisis funcional de la conducta. Bien, entonces ahora, yo igual te voy a presentar ese cuadrito más adelante, pero ahora vayamos entonces a definir ¿qué son las conductas desafiantes? Ajá, ¿qué son? Son las respuestas frente a un estímulo. Si hablamos de conductas desafiantes, me estaría refiriendo a que son respuestas no favorables,
que no son apropiadas, que tienen una causa sí, pero que en este caso no es la mejor respuesta frente a ese estímulo, ¿ok? Son formas también de expresar frustración o necesidades no satisfechas. Bien, entonces recuerda, esas conductas desafiantes tienen un motivo. Hay algo que las está activando, hay algo que está desencadenando esas conductas. Ajá, son desafíos, son retos, como te decía. Yo sé que en terminología de tal vez del DCM, el término desafiante probablemente tiene una connotación distinta, ¿bien? Pero en este caso quiero dejarte en claro que cuando hablo de desafiante, me refiero a que son un reto, porque demandan el hecho de que uno se siente, evalúe, observe, sea muy paciente, sea muy curioso para determinar cuáles fueron las causas y en base a ello generar una respuesta, ¿ok? Entonces ahora, ya tenemos claro qué es una conducta, ya tenemos claro qué es una conducta desafiante. Te preguntarás tal vez, ¿por qué ocurren las conductas desafiantes? ¿Por qué estarán ocurriendo las conductas desafiantes? ¿Qué estará sucediendo? Y acá te voy a dar 10 segundos para que leas y para que trates de traer a tu mente diferentes recuerdos donde tú puedes haber identificado algunas de estas causas. Hasta 10 nada más, 10 segundos te voy a dar. Listo. Cuando hablamos de causas con respecto a las conductas desafiantes, podemos encontrar diferentes motivos. Por ejemplo, factores biológicos. Si tu menor, si tu pequeña está probablemente por allí en el proceso de enfermarse, de tener un resfrío o de ya haberse resfriado como tal o de estar presentando algún malestar estomacal o algo similar, su respuesta no va a ser la misma que si estuviera del todo bien, hablando físicamente de su salud, ¿ok? Entonces es importante poder empezar más o menos por allí en este orden. Cuando tú veas una conducta, observa a tu menor y pregúntate si tal vez en los últimos días has notado alguna diferencia, porque cuando una persona se va a enfermar, poquito a poquito, paulatinamente, empieza a demostrarte diferentes indicadores. Y si tú te das cuenta y eso yo lo he visto mucho en mis niños, cuando una persona, uno de ellos se va a enfermar o ya se enfermó, sus conductas varían y la probabilidad de que presenten conductas desafiantes se torna mayor. Bien, entonces, definitivamente el tema de los factores biológicos, el tema de prestarle atención a la salud física importa, sí. Cuando tú veas una conducta, tú tienes que empezar a investigar. Mamá, papá, preguntarle, ¿no? ¿Cómo lo ha visto en tema de salud? ¿Está durmiendo bien? ¿Cómo se despertó? ¿Se despertó de ánimos? ¿Comió? ¿No comió? Probablemente está de hambre y eso lo puso de mal humor. ¿Cómo estás tú durante el día cuando no has dormido bien? Yo, por ejemplo, estoy como que con el ánimo tal vez bajo, por allí, es más probable que tal vez me sienta incómoda, ¿no? Porque el sueño también es importante. ¿Ves cómo vamos conociendo diferentes puntos que pueden marcar la diferencia? ¿Qué más? Y acuérdate, cuando hablamos de autismo, nos referimos a una diferencia en el procesamiento sensorial. Entonces, ¿cuál puede ser otra causa? ¿Alguna dificultad en este aspecto? Probablemente hay algún estímulo, si estamos hablando de hipersensibilidad auditiva, tal vez hay un estímulo en el ambiente, alguna canción que no es de su agrado. Probablemente hay algún sonido que le ha generado esa desesperación y por tanto podemos tener conductas tal vez de grito. Imagínate que es una persona, un pequeño no verbal, ¿no? Y tal vez por ahí en la fiesta infantil de pura mala suerte pusieron la canción que a él le da miedo, que un clásico con mis niños es Bartolito. No sé hasta ahora por qué, pero tengo varios pequeñitos que cuando escuchan Bartolito, porque cuando escuchan Bartolito es como que tienen miedo,
¿ok? Me ha sucedido con varios de mis pequeñitos. Bien, entonces, mira, hay que detenernos a ver las diferentes posibles causas. ¿Qué más? Cambios en la rutina. Acuérdate, el orden genera mucha calma, genera sensación de tranquilidad. Cuando existe algún cambio en la rutina sin previa anticipación, es más probable o puede ser una causa para que tu menor desencadene con mayor facilidad en alguna conducta distinta. Y te cuento un caso. Actualmente, dentro de uno de los casos que manejo, tengo un pequeñito que es muy organizado, que tiene su mentecita, maneja mucho sus rutinas. Bien, ¿y qué pasa cuando hay algún cambio en torno a su rutina? Este menor tiene una predisposición totalmente distinta en cuanto a sus actividades. Bien, por ese pequeño cambio en la rutina que parece algo mínimo, pero acuérdate, estamos hablando de un perfil estructurado, de un perfil más que el orden le genera calma. Entonces, obviamente, cuando hay algún cambio en la rutina, sin previo aviso, sin previa anticipación, vamos a encontrar otras respuestas. ¿Qué más? Dificultades en la comunicación. Y acá no solamente me refiero al porcentaje de personas que se encuentran dentro del grupo de no verbales, sino que también me refiero a todo ese porcentaje que tal vez es verbal, pero no puede comunicar como tal sus necesidades. Volviendo al ejemplo de la canción, ¿no? Tal vez ese menor en la fiesta infantil no puede expresar, esa canción no me gusta, por favor cámbiala, esa canción me genera miedo, me da miedo, o ya me asusta, cámbiala, por favor. Entonces vamos a encontrar que por allí tengamos respuesta de si está con algo en la mano, puede ser que se enoje o que se fastidie, se irrite tanto que de pronto lo tire. Y los demás observamos, los demás vemos y probablemente solamente veamos la conducta de que tiró las cosas, solamente veamos la conducta de que gritó, de que lloró, porque ese tipo de conductas a veces llaman mucho la atención de los demás. Bien, ahora, expectativas no razonables también puede ser otra causa así. ¿Qué pasaría si tú le pides a tu menor que haga algo que no le has enseñado? ¿Cómo? ¿Cómo le vas a pedir que haga algo? Ajá, por allí el pensamiento rígido en lo que es el cambio de rutina. Ahora, ¿cómo podemos pedirle a nuestros niños, por ejemplo, cuando un niño está empezando en su intervención y todo ello, imaginemos que de pronto tiene una rabieta, ¿no? Caracterizada por grito, por llanto. ¿Qué pasaría si yo, con la mejor intención del mundo, empiezo tal vez a manifestarle a mi niño, cálmate, tranquilízate? Recuerda, es un pequeño que recién está aprendiendo, que recién está adquiriendo nuevas palabras. Y yo por ahí estoy diciéndole, cálmate, tranquilízate. Probablemente le esté mencionando palabras que no sabe lo que significan. Para que yo se lo pida, ¿a qué me refiero? Que para que yo le pida algo, previamente yo tengo que haberle enseñado. Previamente yo tengo que estar seguro de que la otra persona sabe lo que significa ese término, que sabe lo que significa esa indicación, que sabe lo que significa a qué me refiero. Solo así es que yo se lo puedo solicitar. Sé que además de estas causas existen muchas otras. Bien, y cuéntame en los comentarios, a ver qué otras causas, ahora que estamos conversando así un poquito, ya entendiendo un poco más acerca de las conductas desafiantes, ya estamos averiguando un poquito más, navegando en este mundo. Cuéntame en el chat si tal vez alguna de estas causas tú has podido observar en alguno de tus pequeños. O probablemente alguna otra. Cuéntame en el chat, a ver, te voy leyendo. Ah, ya ves, el entorno familiar. Tal vez probablemente que ciertas personas den una indicación y tal vez que el entorno familiar no manejen el mismo mensaje. Eso es también otro punto. Cuando tú le enseñas una norma a un menor, a una menor, ajá, es importante que todo el medio, que todo el entorno tenga conocimiento de. Mi niña con TEL, ajá, TDL utilizaba imágenes, pictogramas, ajá. ¿Qué más? Sí me pasa con mi bebé cuando no puede armar algo,
que él desea. Probablemente se frustra, pero ahí está la causa, ¿no? Que por allí se incomoda, se estresa porque algo no le sale. ¿Qué más? Ajá. Tengo un pequeño no verbal de 5 años que siempre guarda todo lo del consultorio y cuesta presentarle nuevas propuestas por ese motivo. Por ahí un tema de pensamiento más rígido. Ajá. Causado por situaciones sociales en diferentes contextos. Sucede cuando hay un cambio de rutina y no se le anticipa porque terminó con conductas inapropiadas. Ajá. ¿Ven qué interesante es tomarnos ese tiempo para identificar baja tolerancia a la frustración? Ajá. Un tema por allí tal vez de enseñarle ciertas estrategias o ciertas maneras de mejorar la respuesta que tiene, ¿no? Porque otro punto importante, no es que nosotros vamos a evitar que se enoje, no es que nosotros vamos a evitar de que se sienta triste, pero vamos a enseñarle otras opciones de respuesta, otras opciones que no le perjudiquen ni a él en primer lugar, ¿ok? Ni al entorno, ni a las personas que le rodean. Bien, eso es un punto siempre que tú tienes que tener en cuenta. Tú tienes que ver que la conducta, te repito, no perjudica a esta persona, a tu pequeño o tu pequeña, que no perjudica a su entorno, ¿ok? Y que no perjudica tampoco a sus cuidadores, a las personas que están al lado. Bien, por acá está mi gatita haciendo travesuras. Bien, ahora que tenemos más claro, como te había dicho, qué es una conducta desafiante, cuáles son por allí algunas de las diferentes causas que existen, cómo gestionar, y es en realidad para lo que tú has venido el día de hoy. ¿Cómo gestionar conductas desafiantes? Listo, ya sé que lo puede causar, ya sé que puede suceder, entonces, ¿qué hago en este momento? Bien, y aquí te lo cuento. Aquí está. Aquí está la solución. En primer lugar, tienes que conocer a esa persona. En primer lugar, tendrías que darte el tiempo, tener ese interés genuino en querer conocer a la otra parte. Independientemente de si sea tu menor, tu hijo, tu hija, tu pacientito, ¿ok? O la persona de la que tú cuidas, hay que tomarse el tiempo de conocer a la otra parte. ¿A qué me refiero con conocer a la otra parte? Sus gustos, sus disgustos. Si le gusta tal canción, si le disgusta, le genera temor, ciertos estímulos. Si las etiquetas le generan molestia. Si ciertos sonidos, el claxon tal vez, le genera por allí esa incomodidad, lo estresa. Su forma de comunicación, cómo es que se expresa, qué recursos posee actualmente para comunicarse con los demás, qué tan independiente es para realizar sus actividades, pero qué también es muy importante conocer aquellas señales que a ti te indican que puede detonar alguna conducta desafiante. Porque si hay algo que tienes que tener bien en claro es que sí existen estrategias para abordar cuando la conducta ya detonó. Sí existen muchas estrategias y hoy te voy a presentar algunas de ellas. Pero siempre va a ser muchísimo mejor actuar de manera preventiva. Siempre va a ser mucho mejor actuar antes de que la conducta se presente. O incluso si ya se presentó, antes de que empiece a escalar tanto. Bien, va a ser también más sencillo tanto para el menor como para ti también. Entonces, cuando tú trabajes con un menor, cuando tú trabajes con una menor, tienes que tener mucho ojo, tienes que conocer a esa persona. Bien, ¿a qué me refiero con esto? Te lo voy a dar con ejemplos más exactos en cuanto a mis casos. Tengo uno de los pequeñitos que por allí cuando se va a enojar o tal vez cuando por aquí, antes de levantar la mano, es que la respiración le empieza a cambiar, Entonces, cuando yo veo que aparece esa respiración de manera preventiva, sin esperar de que detone la conducta de levantar la mano, inmediatamente actúo.
¿Con qué? Con estrategias que yo sé que le funcionan a él, a ella específicamente. Le menciono por su nombre. En este momento le voy a decir Juanito, ¿ok? Juanito, vamos a correr. Es lo que yo uso con este pequeño. Cuando ya veo que por allí incluso ya está viniendo, aproximándose hacia mí con las manitos ya hacia arriba, Juanito, vamos a correr. Juanito, vamos a saltar. Porque eso, ese movimiento físico a él le ayuda mucho. Y lo regula así. Pero ¿cómo es que yo puedo prevenir esta conducta? ¿Cómo es que yo puedo prevenir que venga del todo y golpee? ¿Cómo es que yo puedo prevenir que tal vez patee o que tal vez levante la mano? Porque me he tomado el tiempo para conocerlo. ¿Por qué? He preguntado a mamá y a papá. Y es lo mismo que he hecho, que he buscado que se genere en casa. Está bien, señora, pongámosle Ana. Señora Ana, está bien. Juanito tiene esta conducta. Pero trate de recordar, antes de que aparezca esta conducta, qué sucede, qué pequeñas señales nos da Juanito antes de... Ay, la mamá empezó. Sí, Miss, empieza a respirar más rápido. Sí, Miss, empieza a juguetear un poco con su boca. Ajá, son tus señales de alarma. Otra conducta, por ejemplo, antes de que, por ejemplo, esos pequeñitos que les cuesta mantenerse mucho tiempo sentados, ¿no? Si por allí estás sentadito y tú estás luchando tal vez porque él trabaje más tiempo en mesa, tú tienes que observar, porque antes de que un niño se levante, antes de que un niño pierda el foco de interés en la actividad que está realizando en la mesa, ya hubieron ciertas señales, ciertas conductas que a ti te avisaron, me voy a ir, me voy a levantar. Por ejemplo, algo muy común que he visto con mis pequeños, con los que yo atiendo, que la piernita la dirigen hacia atrás ya, o incluso el tronco se gira, lenguaje no verbal. Ya te está comunicando como que quiere irse antes de que se pare. Segundos, o a veces hasta en el mejor de los casos minutos antes de que se levante ha sucedido esto, o ya por ahí el cuerpito ya se está aproximando más hacia afuera. Bien, entonces date cuenta, es mucho partir por conocer a la otra persona para que tú puedas tener diferentes estrategias de abordaje. Y no solamente tú conocer al menor, sino que todas las personas que lo rodean, porque acá hay un enfoque de manera integral. Acá todos trabajamos, todos navegamos juntos. Bien, ahora, identificar también qué es importante. Identificar toda aquella situación que desencadena ciertas conductas. Identificar tal vez la presencia con ciertos personajes que tengan esas respuestas, con ciertas personas, tal vez en determinados momentos del día, probablemente en actividades determinadas. Yo te invito también a que tú identifiques cuál es la probable causa de, ¿ok? Y actualmente, cuál es la actual respuesta que se está manejando del entorno, de la familia, del colegio, de la maestra, del maestro, de la terapeuta, el terapeuta, ¿ok? Y en estos dos puntos, si tú te das cuenta, vamos a encontrar parte del análisis conductual, del análisis funcional de la conducta. Cuando hablamos de la causa posible, nos referimos al antecedente. Cuando hablo de la respuesta, ¿ok? Me refiero a la consecuencia, ¿ok? Continuemos. Entonces, tomando en cuenta ello, tomando en cuenta qué tan importante es poder conocer a la otra parte, poder conocer a la otra persona, ¿qué estrategias puedo usar? Ajá, qué interesante. Y para ello, quiero que tengas en claro algo. Que existen diferentes tipos de estrategias y vamos a dividir estas de la siguiente manera. Existe un porcentaje de estrategias que son de estrategias antecedentes, porque se trabajan antes de que detone la conducta o que se genere la conducta. Y existen otro grupo de estrategias consecuentes que se van a ejecutar cuando la conducta ya apareció, ya la vimos, ya la tenemos en la puntita del iceberg, acuérdate. Ajá, entonces hay diferentes tipos de estrategias, sí, definitivamente. En este momento vamos a iniciar hablando de las estrategias antecedentes. ¿Cuáles podrán ser? Ajá, como te había dicho, estrategias antecedentes van a actuar antes que la
conducta aparezca, antes de que vean la conducta. ¿Y qué tenemos a continuación? Por allí lo habían mencionado, mi pequeña usa apoyos visuales, ¿no? Mi pequeña usa pictogramas, mencionaron por allí. Y es que es cierto, apoyos visuales definitivamente van a ayudar mucho. Acuérdate que la mayoría de nuestros niños que se encuentran dentro del espectro son pensadores visuales, como mucho bibliografía lo menciona. Bien, entonces, al ser pensadores visuales, el hecho de usar pictogramas de su rutina, de sus actividades que deben hacer, o de incluso de aquella actividad que tú esperas que realice, le va a ayudar muchísimo. Sí, ajá, definitivamente, definitivamente. Usa pictogramas. Y ahora los pictogramas no solamente pueden ser usados los que están en la página web, sino que pictogramas también podemos usar fotos de tu menor. Y eso va a depender mucho del perfil de tu pequeño. ¿Con qué tú has observado o qué has observado que le funciona mejor? Si tal vez usar en su caso, acorde a su nivel cognitivo, usar fotografías reales, si le resulta más fácil identificarse en fotografías reales, o si le resulta tal vez más sencillo trabajar con imágenes más genéricas. Bien, entonces, los apoyos visuales son una forma de prevenir conductas desafiantes, sí, y es por eso es que son tan recomendables. Ahora, con esto yo no estoy diciendo que vayas, no lo sé, adquieras tu paquete de pictogramas y listo, ya voy a prevenir conductas desafiantes. Recuerda, todo pictograma tiene un motivo. Todo pictograma tiene un objetivo de trabajo. Bien, entonces tampoco los satures de apoyos visuales. Yo sé que lo harías con la mejor intención del mundo, pero a veces recuerda, menos es más. Bien, entonces, hacer uso de tus apoyos visuales te va a ayudar, sí. Incluso cuando vayas a dar una pauta, usa mucho tus gestos para que te asegures de que ha quedado claro el mensaje. Ajá. ¿Qué otra estrategia antecedente? Establecimiento claro de normas. Bien, tal vez que al inicio, por ejemplo, de que estén en una actividad, al inicio, hablando de sesión, que al inicio de la sesión, al inicio de la clase, tú le cuentes las normas. ¿Qué es aquello que esperas de su parte? Mira, Juanito, el día de hoy vamos a jugar con este lápiz. Recuerda que cuando, no lo sé, suene la campana, todos vamos a guardar el lápiz. Todos vamos a hacer esto. Bien, entonces, siempre establece y marca claras tus normas. Cuéntale qué es aquello que esperas. Bien, cuando tú desde el principio pones tus pautas claras, cuando tú desde el principio explicas tus normas, resulta más sencillo, sí. No te quiero decir que va a ser imposible que aparezca por allí una que otra conducta, pero es más manejable. Si tú desde el inicio le mencionas, y esto en realidad debería ser algo que practiquemos con todos los niños en general, en sesiones terapéuticas, en clases, ¿no? En el colegio, en el jardín. Y eso es algo que mucho en los jardines he visto que practican, ¿no? Al iniciar la clase, cuando alguien habla, hacemos silencio, bla, bla, bla. Normas, pautas. Bien, porque así tu menor ya sabe, como te decía, qué esperas de él. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra estrategia antecedente? Rutinas, definitivamente. Tu agenda visual, tu agenda con las actividades que tiene que realizar. Al despertarse, ir a lavarse la carita, lavarse los dientes, tomar el desayuno. Al despertarse, nos levantamos para ir a donde al colegio, me pongo el uniforme, me cambio. Sus diferentes actividades que va a realizar durante el día. Las agendas visuales, créanme, que disminuyen en gran medida la presencia de conductas desafiantes. Pero también tienes que ser constante. Porque puede que en sesiones se estén abordando, se esté trabajando su agenda visual y todo ello. Pero ¿qué pasaría si por allí esta conducta no se generaliza en el hogar? ¿Estaríamos encontrando una dificultad? Sí, definitivamente. ¿Ok? Entonces tú tienes que entrenar a tu familia, a tus padres, a tus madres, a los cuidadores.
con respecto al uso de estas rutinas y en realidad los pequeños deberían tenerlas en casa. Hay diferentes tipos de agendas visuales, en realidad, diferentes diseños, diferentes modelos. Tú las puedes hacer de manera personalizada. Existen ya modelos en internet, existen ya personas que venden este material como tal listo para usar. Así que pretexto para usarlo no hay. Bien, a tu terapeuta tú se lo puedes pedir. He escuchado acerca de las agendas visuales, me gustaría que lo podamos trabajar. He escuchado acerca de las rutinas, ok, me gustaría que... Porque esas rutinas a tu menor le van a dejar en claro qué es lo que esperas que él haga durante el día, qué es lo que esperas de él, de ella. Entonces, ¿esto le va a generar mayor sensación de calma? Sí, definitivamente. ¿Ok? Ahora, yo sé que a veces, mira, antes que se me vaya este punto, yo sé de que a veces algunas rutinas pueden cambiar. Sí, es correcto. Pero recuerda que también existe la anticipación. Otra estrategia muy importante. Si estamos hablando de perfiles que en su mayoría son muy estructurados, que son mucho de seguir un orden, entonces cuando vaya a haber algún cambio, tengo que poner en práctica mi estrategia de la anticipación para prevenir una posible conducta desafiante. Sí, acuérdate, rutina, de manera visual, porque tus niños son muy visuales y todos los niños en realidad a nivel general. Organización del espacio, definitivamente. ¿Qué pasa? Que a veces he escuchado, Miss, no quiere guardar sus juguetes. Miss, acá que bien en terapia los guarda, pero en casa le cuesta. Yo le digo que lo guarde y se enoja, tira las cosas. Bien. Primera pregunta que ejecuto. ¿Se le anticipó con respecto al guardado? Porque a veces sucede, ¿no? Que por tema de apuro de nosotros los adultos, es que por nuestra misma prisa de adultos es que, uy, ya está la hora, me tengo que ir a tal lugar. O tiene que terminar la sesión, probablemente, ¿no? Ya, listo. Guardemos. Se acabó, ya vamos a guardar, Juanito. Ya vámonos a la casa. Pero no anticipé. Yo tengo que ser organizado, yo tengo que ser organizada. Ya sea con mi sesión, tengo que planificar mis tiempos. Y si yo sé que hay algún material que a mi menor le gusta demasiado, entonces me voy a tomar un tiempo mayor para guardar ese material, para hacer uso de la anticipación. Me voy a prever. Mucho acá es tema de aprender a prevenir, acorde a cómo tú conoces a tu menor. Bien, entonces, como te decía, a veces he escuchado mucho, Miss, acá no guarda, acá lo deja todos sus juguetes tirados. Pregunta puntual. Te voy a enseñar. En casa, ¿tiene un organizador para guardar las cosas? En casa, ¿tiene dónde guardar? Cuando tú le das la indicación, le indicas dónde debe guardar, ¿le has enseñado dónde debe guardar? Ajá, tiene una caja grande donde ahí mete todos los objetos. ¿Ya? Yo te sugiero que manejes mucha limpieza a nivel visual también con los materiales. No siempre darles todo, y como te había dicho antes, no siempre darles todo es mejor. A veces, y eso lo aprendí, a veces rotar incluso con los materiales, ¿no? Esta semana puedes tener estos materiales y tú en otro lado de la casa, donde tal vez no tenga acceso tu menor, puedes tenerlos en orden. De esta manera le estarías ayudando mucho, le estarías generando también mucha sensación de calma a tu menor. El orden genera calma, definitivamente. Y pruébalo. No me hagas caso, pruébalo tú mismo y después me vas a comentar en el chat tu experiencia, ¿ok? Enséñales a las mamás, enséñales a los papás a usar organizadores. Mira, en esta caja van tus carros, vamos a sacarlos. Recuerda que cuando terminemos los vamos a llevar a su casita, puedes decirle. Los vamos a llevar a dormir. Los vamos a llevar porque están cansaditos. Esta es su camita. Ahí ya lo dejo bajo tu creatividad. Pero disminuye mucho las conductas desafiantes, por ejemplo, cuando se solicita el tema del guardado, el hecho de tener un recipiente donde ellos sepan que allí va esto, clasificar las cosas, que allí va esto, sí, ayuda muchísimo. A mí, al menos en las sesiones, me ayudan muchísimo. Cuando los padres, las madres generalizan estas actividades en casa, les va muy, muy bien.
De pronto ese Miss acá no guarda, se transforma por un Miss ya guarda. Otro punto, puedes usar también canciones, como muchas veces te lo digo, ¿no? El tema del aguardar, cada cosa en su lugar. Cuando tú practicas esto de manera constante, porque la constancia acá es importante, y para eso tienes que ser muy ordenado, ¿ok? Es importante que tú, así como se lo pides, que lo practiques tal vez, o se lo pedimos que lo practique en terapia, en casa también se lo puedan pedir, porque solamente de esta manera tu menor va a generalizar e instaurar esas conductas. Excelente. Ahora, esto fue un porcentaje de las estrategias que nosotros debemos usar de manera preventiva para evitar de que alguna conducta desafiante surja. Pero ¿qué pasa si la conducta ya vino? Si la conducta ya se presentó. Ajá, aquí estaríamos hablando de que es la consecuencia. ¿Cómo nosotros responder al llanto que ya estoy escuchando? ¿Cómo responder tal vez al hecho de que quiere levantar la mano o que ya levantó la mano? ¿Qué hago? Ajá, acá yo puedo hacer uso de estrategias como el reforzamiento y propiciar todas aquellas conductas que por allí yo considero favorables. A ver, Heidi, ¿qué estás diciendo? Estamos hablando de conductas favorables. ¿Cómo vamos a, perdóname, de conductas desafiantes? ¿Cómo es que ahora me dices que reforcemos? ¿Qué tienes? ¿Por qué debería yo reforzar una mala conducta? No te estoy diciendo eso, sino que más bien te estoy diciendo que mires la escena completa, porque yo estoy segura que dentro de por allí algunas de esas conductas desafiantes vas a encontrar algo que tu menor hizo bien. Y necesito que hagas qué, que a eso le hagas énfasis, que a eso le prestes mayor atención. ¿Ok? Por ejemplo, y tú también tienes que tener muy en claro qué es aquello que esperas lograr con tu menor, qué es aquello que quieres solicitarle, ¿no? Y pasa, a veces cuando uno conversa con las maestras, con la mejor intención del mundo, ya saben que van estas pautas, ¿no? Pero a veces me comentan, Miss, pero no sé, yo le digo que se calme y no se calma, no hace la actividad. ¿Ya? ¿Pero qué quieren lograr? No, es que no se calla, sigue gritando, sigue llorando. ¿Pero qué quieren lograr? Vuelvo a preguntar. Y pregunto y pregunto. ¿Qué quieres lograr? Porque más de que centrarnos en el llanto o en la otra conducta, yo quiero que como adulto tú te centres en primer lugar qué quieres, qué espera de tu menor. Nuevamente le pregunto, ¿qué quieres lograr? Está bien de que haya llanto. Lo que tú quieres lograr que se calme es que se calme. No, no quieres lograr que se calme. Probablemente quieres lograr que te siga esta indicación. Y tal vez la respuesta en ese momento fue que empezó a llorar, empezó a gritar. Pero lo que tú quieres lograr tal vez fue de que él permanezca sentado en su asiento ejecutando su tarea. Y no tal vez que esté por allí corriendo. Tal vez tú quieres lograr que culmine y termine su actividad con los demás amigos. Cuando tú tienes en claro qué es aquello que quieres lograr, es que tú vas a generar mayores estrategias para que esa conducta aparezca. Y vas a reforzar que aquella conducta que quieres que se instaure. Si yo quiero que mi niño permanezca en mesa, ¿ok? De manera estratega, ¿qué voy a hacer? Y yo sé, porque lo conozco, sé que le gustan las figuras geométricas, voy a usar ese recurso para, ven, siéntate, ven tal cosa, en lugar de entrar a la lucha con tu menor. ¿Ves la diferencia? Cuando yo me centro en aquello y tengo sobre todo en claro qué es aquello que quiero lograr. Ajá, hay una gran diferencia, sí, definitivamente. Porque es importante reforzar aquellas conductas que sí queremos que permanezcan. Moldeamiento ahora, moldeamiento. Ajá. Yo tengo que darle el ejemplo, el modelo de aquella conducta que yo espero de él. Si yo espero que mi menor mantenga la calma en ciertas situaciones cuando se le cae, que es algo muy común, ¿no? Que cuando están apilando su torre de manera vertical, a veces sucede que se le caen las piezas, ¿no? Entonces, si yo espero una conducta por allí favorable por parte de mi menor, yo como acompañante, yo como terapeuta, como familiar, debo mantener también ese perfil de
calma e incluso enseñarle, ¿no? A propósito, yo lo que practico es que, por ejemplo, si veo que mi niño se irrita mucho cuando se le cae alguna pieza, entonces yo también armo, ¿ok? Y por ahí le enseño a propósito, yo sutilmente por allí permito que una pieza se caiga y digo, "Oh, se cayó. La voy a recoger y la voy a poner de nuevo, porque la puedo recoger y lo puedo hacer de nuevo. Poquito a poquito, las primeras instancias tal vez tu menor te mire, por ahí probablemente reniegue, pero recuerda, tú eres su modelo, tú eres su ejemplo a seguir en todo momento. Otra circunstancia, maneja mucho tus expresiones. Uno mucho comunica con las expresiones, sí, definitivamente. Tú no puedes decirle, y te lo voy a dar en dos ejemplos. Tú no le puedes decir, cálmate. Mira mi expresión. Incluso escucha hasta mi tono de voz. No quiero gritar, pero cálmate. Mira esa expresión. Estoy usando la palabra cálmate, pero le estoy diciendo con un mensaje no verbal totalmente opuesto al mensaje, que es muy diferente que yo le diga cálmate. Busco un rostro neutral. Algo que funciona mucho, por ejemplo, cuando a veces sucede que nuestros menores ejecutan ciertas conductas y se mantienen estas en el tiempo, porque probablemente allí como adultos respondemos con una ligera sonrisa. Tenemos una respuesta que le damos el mensaje sin intención, obviamente. Tal vez le damos el mensaje a nuestro menor de manera como que aprobamos esa conducta o como que también estamos jugando con él, con ella, ¿no? Entonces, si nuestro menor ve ese gesto, esa expresión distinta o que lo haga pensar a él de que es algo divertido, lo va a seguir ejecutando, sí, porque él en su naturaleza del juego va a querer buscar divertirse, va a querer jugar contigo, ¿no? Entonces tienes que manejar mucho tu rostro, bien, manejar mucho tus expresiones, tu tono de voz, que tu tono de voz comunique. Tal vez tu niño en un principio puede que se descontrole, puede que por allí se desregule a nivel conductual, pero tú como adulto no te puedes desregular. Para esto, no es que tampoco somos seres mágicos, no es que, wow, yo tengo toda la paciencia del mundo en todo momento, desde que me despierto hasta que me voy a dormir. No, no es así. Somos seres humanos y hay que ser honestos en esto. Como seres humanos, como profesionales, como adultos, también nos agotamos. Como adultos, también hay diferentes desencadenantes que nos pueden hacer tener otra respuesta no tan favorable, ¿ok? Entonces, parte también es importante mucho cuidarte tú. Y eso es algo que yo busco mucho enseñarles a las familias. Tú tienes que estar bien para que puedas tener una mejor respuesta, una mejor predisposición al momento de corregir alguna conducta, para que tú tengas la suficiente paciencia para manejar aquella conducta de principio a fin, aquella conducta desafiante cuando aparezca. Si tú estás calmo, si tú estás calma, ¿vas a tener una respuesta distinta? Claro que sí, te lo aseguro, definitivamente. Respira conmigo. ¿Ok? Entonces, mucho parte también de cómo nosotros como adultos accionamos en aquellos momentos. Ahora, si tú tal vez ves que en ese momento, incluso fuera de que tú estés aplicando las estrategias, estés manteniendo la calma y todo ello, y existe un espacio donde tú puedas llevar a tu menor, que pueda estar más seguro, ¿ok? Porque probablemente estuvo en el salón de clases, bien, y por ahí detonó la conducta. Pero si tú lo puedes llevar a un espacio más seguro donde no se dañe él mismo su integridad, porque a veces pasa que con las conductas se golpean la cabecita o se tiran al piso, entonces ya se pueden lastimar, ¿no? Y algo que tú siempre tienes que tener presente es que tu menor no se lastime, que no se autolesione dentro de esa conducta desafiante, que tampoco te lastime a ti, que tampoco lastime a otras personas y que tampoco dañe algún tipo de inmueble, algún tipo de material. Bien, entonces si existe algún espacio, bien, para llevar a tu menor y se pueda calmar, te invito a que lo hagas, dale ese tiempo fuera, dale ese espacio
para que progresivamente pueda ir llegando a la calma. Ojo, tú cuando aparece la conducta desafiante tienes que ser más observador de lo que ya eres anteriormente. ¿Por qué? Porque si bien las conductas desafiantes van ascendiendo, van escalando, como se llama, ¿cierto? Pero llega un pico, ¿ok? Y acá se mantiene. Cuando llega a veces a este tope, que no es lo más recomendable, pero en caso llegue, ¿tú qué vas a buscar? Empezar a que esta conducta vaya disminuyendo, vaya desescalando. Ajá, entonces, tú vas allí a aplicar diferentes estrategias. Tú puedes intentar distraer a tu menor, lo llevaste a un lugar diferente, puedes intentar, si le gusta contar, comenzar a contar, ¿no? Diferentes estrategias en realidad. Pero entonces tú vas a buscar y estar muy atento, prestar mucha atención a aquellos momentos en que ves que la conducta ya empezó a disminuir. De lo que estaba así, manteniéndose, empieza a disminuir. Probablemente de lo que estaba teniendo un llanto de 1 minuto de manera consecutiva, ya empieza a haber intervalos en este llanto. Ya empieza, y después por ahí aparece tal vez una mínima sonrisita. Y eso te lo voy a ejemplificar. Mira, también tengo otro pequeñito, ¿no? De que a veces se molesta por allí cuando no accedemos a cierto material, ¿bien? Y previamente se le anticipa, ¿no? Mira, hoy vamos a trabajar con esto no, ¿bien? Pero a veces pasa de que la conducta aparece, el llanto, el grito, por ahí, el hecho de tirarse al piso. Listo, entonces, como ya lo conozco y en base a intentar con diferentes recursos, he podido identificar que el burbujero le genera calma. Entonces, por ahí está presentando la conducta y yo saco las burbujas, ya lo sé. Saco las burbujas, abro la tapa, de manera, y siempre observándolo. Saco, retiro, ok, y empiezo a soplar. Pero ¿cómo lo hago con él? ¿Cómo me funciona en este caso? A mí me funciona soplar la burbuja, sale la burbujita, y cada vez que va a reventar la burbuja, o yo lo ocasiono con mi dedo, hago, o ¡pum! O psh, cualquier sonido. En este caso en particular me funciona así. De lo que está así, ¡guau! Llorando, de pronto en medio de ese llanto empiezan a haber pequeñas fracciones así, segundos de risa. Entonces empiezo a generar más la conducta de soplar burbujas. Soplo más burbujas, más burbujas. Lo estoy distrayendo, lo estoy sacando sin reforzarle la conducta inadecuada, sin tal vez darle aquello por lo que él presentó el llanto. Estoy jugando por ahí, estoy siendo estratega. Bien, veo que por ahí las burbujas, entonces más sonidos empiezo a hacer. Y lo traigo de ese momento, lo traigo hacia ese momento más agradable. Y de pronto, la conducta del llanto se extinguió. La conducta que se había desencadenado de manera muy fuerte, te lo aseguro, se eliminó, se desvaneció, desapareció. ¿Ves? Pero también hay casos que el hecho de distraerlos con otros materiales no funciona. Es totalmente cierto, también me pasa. Intenté en algún momento con un pequeñito porque las diferentes estrategias se trabajan con los menores. Bien, y algunas les funcionarán, otras no. Y eso está bien. Entonces, con otro pequeñito, intenté el hecho de cambiar el foco de atención por otro que le resulte más agradable. ¿Funcionó? No. ¿Qué me di cuenta? Que en este caso funcionaba más el hecho de ponerme a su altura emocional, hablarle con tono neutro, validando sus emociones. El hecho de escucharlo a él y validar cómo se sentía, en este caso funcionaba así. E incluso con él hacer ligeros movimientos a nivel sensorial. Por ahí ligeros, mecerlo ligeramente o generar un movimiento de un lado a otro. Mientras voy hablando, poquito a poquito. Sí tarda un poquito más, pero en este caso esa conducta también se llega a desvanecer. Bien, porque si yo a este pequeño, el último caso que te mencionaba, le ofrezco más cosas, al contrario, en lugar de hacer que la conducta disminuya, en este caso hago que aumente muchísimo más, ¿no? Porque en este caso a él no le funciona eso, sino que más bien le funcionan otras estrategias. Ahora,
¿Qué más? Reforzamiento de la conducta positiva, lo que te había estado contando. Tengo que aprender a hacer énfasis en todas esas conductas que yo quiero que yo espero que ejecute. Por ejemplo, si yo por allí quiero trabajarle que salude, ¿no? Al llegar a un lugar y probablemente por allí, cuando yo le digo, Juanito, saluda, tal vez Juanito se molesta o tiene una conducta inadecuada o una conducta de levantar la mano, de patear a otra persona. Entonces, ok, ya me di cuenta, ya analicé que ante esta indicación sucede esto. Ok, voy a intentar de otra manera. A veces hasta la instrucción la podemos dar en otros términos. Bien, hay niños a veces y sucede mucho, que a veces se ha utilizado tanto la palabra no, no hagas esto, no aquello, bla, 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 que a la mínima escucha de la palabra no, uy, ya es llanto, ya es levantar la mano, ¿no? Entonces, si yo identifico que es uno de estos casos, ok, no uso la palabra no, replanteo la indicación. Y no quiere decir que le esté cambiando, sino que en lugar, por ejemplo, de decirle, esto no se escribe con plumón, ¿ok? Puedo decirle, aquí usamos el lápiz. Ahora es momento de escribir con lápiz. ¿Le estoy dando el mismo mensaje? Sí, pero con otras palabras. Bien, entonces es bastante aprender a conocer a tu menor, si te das cuenta. Es bastante aprender a mirarlo desde la paciencia, desde la calma, pero sobre todo manejar estas conductas desafiantes desde el autocontrol, desde una perspectiva de la empatía, de la compasión. Porque para que esa conducta exista, para que esa conducta haya detonado, es porque algo le está causando, hay algo que le está incomodando, hay algo que no está sabiendo cómo expresar, hay algo que tal vez no ha aprendido, que no le ha quedado claro. O tal vez simplemente es porque quiere otra cosa, ¿no? Pero es bastante mucho de nosotros enseñarle, no enseñarle a que no sienta ciertas cosas, pero sí enseñarle a que tenga respuestas o tenga recursos, que le ayuden a actuar de otra manera más favorable. Sí, definitivamente. Y por ejemplo, en el caso de las sensibilidades, por allí en el tema del procesamiento sensorial, si por allí ya identifiqué que a mi niño en las fiestas infantiles hay sonidos que no le agradan en la calle, yo sí te sugeriría que en primera instancia, si en la medida posible tú puedes evitar la presencia de estos sonidos, lo hagas. Pero hay situaciones que no podemos, que escapan de nuestras manos, como es el caso de que tampoco lo voy a aislar a mi menor. Jamás recomendaría eso. Sino que también puedo trabajar progresivamente y acá sí con mucha delicadeza, con mucho tino, con mucho cuidado, con paciencia y paso a paso, gradualmente, practicar exposición a esos estímulos, pero progresivamente, con mucho, mucho cuidado. No es que a mi menor no le gusta Bartolito, listo, le voy a poner Bartolito para que con el tiempo se acostumbre y aprenda a no tenerle miedo. Le vas a generar un rechazo peor todavía. Cuando uno va a trabajar esta desensibilización, tiene que ser muy cuidadoso y mucho ir observando. Algo que a mí me funcionó también fue cuando tenía un menor que no toleraba ninguna canción infantil y no podía ir a cumpleaños, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Fíjate. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hice? Porque era algo que, bueno, los papitos habían optado en ese momento, en esa época, por no llevarlo a fiestas infantiles. Pero nuestro menor estaba perdiendo la oportunidad, esa rica oportunidad de interactuar, de aprender de otros pares, de aprender de sus amigos. Entonces, ¿qué hacer en eso? Progresivamente en las sesiones, te juro que se empezó a trabajar desde volumen 1. Todo con mucho cuidado, de la mano de la mamá y con la autorización de la familia. Bien, volumen 1, veía que lo toleraba. Volumen 2, ya tal vez en las primeras sesiones levantaba ojito, miraba, buscaba de dónde venía el sonido.
Si ya veía respuestas o veía que su rostro se tornaba incómodo por allí, antes de que él llore, antes de generarle una mala experiencia, porque jamás va a ser el caso o lo que se va a buscar, entonces, ni bien yo tenía esa respuesta de que por ahí la percibía la música en mis primeras sesiones, bajaba nuevamente a la calma, porque yo no quiero desestabilizar a mi menor. Quiero trabajar la desensibilización, sí, pero cuidando mucho, salvaguardando su integridad. Bien, entonces, siguientes sesiones, volumen 1, 2, volumen 3. Ya lo escuchaba y le hablaba. En todo momento acompañamiento para darle seguridad. Todo está bien, tranquilo. Y por allí a la par ir jugando con otros estímulos. Siguientes sesiones progresivamente. ¿Hasta qué crees? Que después se logró con ese pequeñito que escuche cualquier tipo de sonido, excepto Bartolito, ¿ok? Pero se logró con ese pequeñito este avance de lo que no toleraba ningún tipo de música infantil a aceptar e incluso poder celebrar su propio cumpleaños. Sí, definitivamente se logró, pero con mucha paciencia. Y esto es algo que hice de la mano y en presencia de los padres, para que ellos puedan ponerlo en práctica también, pero aprendiendo a ser muy observadores. Se habla mucho acerca de la desensibilización, pero yo más considero que es la forma en cómo se trabaja, porque existen diferentes estrategias definitivamente, pero va a partir mucho desde cómo tú las tomes en cuenta, de qué tanto en ese momento te importe el bienestar de la otra persona, porque siempre va a estar por encima el bienestar y la integridad de la otra parte, de la otra persona. Tú tienes que cuidar a los niños. Un ruido de una piñata en un cumpleaños hizo que mi alumna relacione música infantil, pastel, globos, todo ese momento negativo que pasó. Ajá, probablemente por allí irle trabajando progresivamente. Solamente imágenes de piñatitas y momentos tal vez agradables, pero acá sí con mucho tino, con mucha paciencia, con mucho cuidado. Ajá, con mucho cuidado. Si vas a trabajar ello, entonces tiene que ser con mucho cuidado. Bien, listo amigos, listo amigas, listo colegas. Felicidades, felicitaciones por llegar hasta aquí. Ya no nos vamos a extender más. Uy, perdóname que se me ha pasado la hora, pero me encanta que te hayas mantenido conectado, conectada. Cuéntame ahora en el chat, ¿qué te llevas de la clase del día de hoy? Vamos a, en este momento, todas las inquietudes vamos a generarlas en el chat de WhatsApp para allí generar una respuesta con mayor detenimiento, porque sí estuve leyendo por allí de que me estaban comentando en fragmentos sus casos. En particular, te doy toda la apertura para que cuando finalicemos la charla vayas al chat de WhatsApp, ¿ok? Y me cuentes en el caso, para poder revisarlo con calma. Ahora sí que vamos a tener un poquito más de tiempo y poder compartir experiencias entre todos ahí en el grupo de WhatsApp. Bien, porque acá la idea es aprender, que tú aprendas de mí y que yo aprenda de ti como tanto me encanta. Bien, cuéntame, ¿qué te llevas de la clase del día de hoy? ¿Qué te llevas de la clase del día de hoy? Ajá, por acá. Vamos, uy, se me subió el chat. Gracias, nos dice Agustina. Julieta, me encantó la clase. Elizabeth nos dice, me encantó, aprendí mucho de verdad, muchas gracias. Claudia Paz, muchas gracias, excelente ponencia del taller. Me llevo estrategias que no tenía. Priscila, hermosa clase y excelentes ejemplos, muy claros. Ale, excelente. Gabriela por allí nos aplaude. Milagro nos envía su corazoncito. Y ella nos dice excelente. Celeste, hermosa clase. Me llevo muchas estrategias que no conocía y la seguridad que voy trabajando muy bien. Eso también es mucho. Tienes que tener la seguridad de que si tú lo estás haciendo con buena intención, que si tú te estás formando, estás haciendo un gran trabajo. Bien, tienes que ser muy seguro también con tu abordaje, con tu estilo propio, siempre. Oh, llegaste un poco tarde, corazón. No te preocupes, mi querida Rita, que la clase está quedando grabada. Agustina, genia, muchas gracias, Rosa. Maravillosas estrategias de abordaje con ejemplos muy similares a los que regularmente enfrento.
Genial, saludos y muy agradecida colega desde Venezuela. Un besote hasta Venezuela. Llevo claro que conocer al niño y utilizar las estrategias para cada caso. Ajá, es que cada caso es diferente, cada caso es particular. Y te lo puse allí, no como con cierto pequeñito sí funcionaba cierta estrategia, pero con otro pequeñito, al contrario, detonaba peor la conducta. Ujú. Tengo una duda, ¿los pictogramas lo pueden hacer sus papás y que cada niño lo lleve colgado? A ver, sería bueno que en el chat me comentes tal vez qué esperas trabajar con ello, qué tipo de pictogramas, ¿no? Pero sobre todo, ¿qué quieres lograr con ello? Ujú. Hermosa clase, muchas gracias. La anticipación ante todo. Muy bien. Listo, mis amores. Esto ha sido todo por el taller del día de hoy. Como ya lo sabes, vamos a seguir generando talleres, vamos a seguir aprendiendo en esta preciosa comunidad que estamos creando con Infantia. Y yo te invito a que te quedes con esta frase también. Comprender las causas de las conductas desafiantes son clave para apoyar a los niños con autismo. El famoso antecedente, la famosa causa, la base del iceberg, es básico para que tú puedas desarrollar diferentes estrategias. Bien, te quería contar, a ti que aún estás aquí conectado, que te traigo una sorpresita. En el transcurso del día de mañana te voy a estar haciendo envío, por allí tal vez en la tarde, en la noche, te voy a estar haciendo envío de un resumen de todo lo que hemos trabajado el día de hoy mediante un formato PDF para que tú tengas el resumen de esta clase. Así que eso te lo voy a estar enviando en el grupo de WhatsApp. Así que te sugiero que te quedes en el grupo para que puedas ir recibiendo este material. Bien, ya sabes, por ahí en el WhatsApp me puedes seguir comentando, puedes seguirme escribiendo más detalle tu caso, que con mucho gusto lo vamos a compartir todos juntos. Bien, listo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Te mando un besote, espero que tengas una preciosa noche. Quienes ya se van a descansar, descansa lindo. Ya nos estaremos encontrando en otra ponencia. Que tengas linda noche.